Buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Chicos, ya han pasado un par de días, un poquito de tiempo desde el último video. Primero que nada, disculpen la inactividad, en estos días me pondré al día con responder los comentarios y todo lo que estamos pendientes. Y también en traerles más contenido, el cual estoy tratando de ampliar. Así que pronto espero podérselos traer. Casi no me ha quedado tiempo para grabar, pero ya es cuestión de ajustar horarios con todo lo que debo hacer. Así que les agradezco infinitamente a todos los que han estado apoyando los videos con sus likes y sus comentarios. Gracias por su paciencia, aguante y cariño, chicos. Ustedes son unos cracks. Bueno, el tema que abordaremos el día de hoy será sobre la nueva mascota del juego, el tigre de Amur, o también conocido como el tigre siberiano. Un animalito exclusivo de este evento chino. Antes de empezar, quiero agradecer a TLT Games por regalarnos a esta mascota. Eso sí, el video será completamente objetivo, así que hablaré del tigre a nivel general sin tapujos y en detalle sobre sus comandos y habilidades para así saber si realmente vale la pena o no comprarlo. Bueno, empecemos por el precio. Aquí en Colombia la oferta de este animal se encuentra en 250.000 pesos. Más o menos como $60, chicos. Aunque no lo crean, es un montón. La cuestión es la siguiente. Es sumamente valioso, poderoso y único el tigre. ¿Puede hacernos el mercado en la vida real? ¿Nos va a responder los correos y crear itinerarios para nuestro trabajo? Evidentemente no. Exclusivo sí es, porque solamente podrá comprarse durante el evento chino. Pero sí vale la pena hacer esta inversión. Para responder a eso, primero tenemos que ver sus comandos y habilidades. El tigre de Amur sería la séptima mascota del juego. Esta cuenta con 12 habilidades, 9 para el combate y 3 comandos para el exterior. La miniatura de la mascota, al igual que el resto, irá cambiando al alcanzar cierto nivel. Al conseguirlo va a estar en estado cachorro hasta el nivel 30, que va a pasar a ser joven, y cuando llegue al nivel 60 será un adulto. De sus habilidades hay varios puntos que me generan ruido. Para empezar, la movilidad. Las mascotas deben ser ágiles, rápidas y versátiles, pues su tarea es ser distracción y un daño extra en el combate. El tigre por su parte falla en esto, pues para alcanzar un movimiento extra en un turno hay que llegar al nivel 75 y aunque no lo crean es bastante. Tampoco es tanque, por lo que podrá ser eliminado fácilmente en un combate por enemigos de distancia o cuerpo a cuerpo. No cuenta con ataques a distancia, esto también lo convierte en una criatura vulnerable y no. El sello chino, aunque en un principio puede considerarse de distancia, no es tan efectivo como otras habilidades de mascotas. Ahora, el comando del rastreador. Esta habilidad especial del tigre nos va a permitir encontrar al abuelito Miyagi, al cual le podremos vender objetos para conseguir un dinero extra. Así es, básicamente es un comerciante andante. De él solo podremos obtener 50.000 rublos negros. Lo han escuchado bien, rublos negros. Ya he probado la habilidad en varios puntos y regiones, y sea donde sea que lo halle, solamente me ofrece ese tipo de dinero. O sea, básicamente es un dinero inútil que no podremos sacarle provecho al encontrarnos en otras regiones un poco más avanzadas del juego. Ahora, los puntos rescatables de la mascota, a mi parecer, son los siguientes. Daño pasivo por sangrado. Por cada golpe acertado a un objetivo, este perderá una cierta cantidad de salud cada 3 o 5 turnos. Pero ¿por qué no doy una cifra en concreto? Pues porque el sangrado va a depender del nivel del tigre.
Así que puede aplicar desde los 5 puntos hasta los 120 o puede que pues un poquito más al alcanzar de pronto otro nivel. La tasa de evasión. El tigre vendría siendo una de las mascotas con más puntos de evasión, pues cuenta con un total de 60 puntos, siendo la segunda mascota más ágil en este aspecto. Hablemos ahora sobre el resto de comandos. El ataque de devorador podrá curar al tigre en 40 puntos cada turno, si este logra eliminar a un objetivo con dicha habilidad. Esta va a durar más o menos, creo que son 2 o 4 turnos de curación. El sello chino es una marca que afectará en un radio de un cuadro adyacente al epicentro elegido. Los enemigos alcanzados serán vulnerables en un 40% de daño recibido por armas del evento chino. Hay otra habilidad que se llama Maestro en emboscadas. Este le va a aumentar el daño generado a los enemigos que se encuentren en óptimas condiciones. O sea, más o menos un daño por 2, así como lo hace la pistola de tigre agazapado. Y por último, la habilidad común de todas las mascotas que han sido añadidas al juego, la posibilidad de encontrar estructuras de su evento. En este caso, el puesto de avanzada de la triada, del cual ya hemos visto por ahí en varios videos su botín y combate. Los comentarios, detalles y todo lo abordado en el video se ha realizado desde un aspecto objetivo y justo. No he dicho nada que no esté más cerca de la verdad. La mascota es interesante, exclusiva y bonita, sí, ¿por qué no? Pero en cuestión de utilidad y rendimiento de combate podría quedarse corta a comparación de sus antecesores como lo son el oso polar y el Hemco. ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Díganmelo. Y ya saben, chicos, son ustedes los que deciden si comprarla y coleccionarla o esperar a que se añadan más cositas o mejor, ahorrarse el dinero. Esperemos que TLT logre mejorar sus estrategias de monetización y también de creatividad con relación a estos aspectos, porque por hacer más están haciendo menos. Y es preocupante el impacto que ha tenido el juego con todo lo que se ha añadido últimamente. Y no lo digo yo, lo dicen los propios jugadores y los datos de los usuarios conectados en línea en los servidores. La cantidad de ellos ha disminuido bastante. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.